Bueno, hoy tengo esto dividido en dos. Son una misma cosa, pero quisiera charlar un poquito sobre liderazgo y me hago algunas preguntas. La intención no es confundirlos, ¿sí? Pero sí quiero hacerle unas cuantas preguntas y meter algunas preguntas de esas que a veces tenemos respuesta, a veces no tenemos respuesta, pero que como líderes y como creyentes, como oidores de la palabra, pero no oidores desapercibidos o desatentos, sino oidores atentos de, de la palabra, debemos hacernos, ¿sí? No quiero generar una polémica, pero tampoco le huyo a la polémica, ¿sí? No sé si voy a contestar. Esta semana me pasaron algunas cosas. Fui a Buenos Aires, me tocó hacer de jurado de un par de tesis de trabajos finales en la Universidad de San Martín. Me encontré con unas personas que hacía mucho que no veía, y había una que fue una señora que fue docente mía, muy mal llevada, muy mal llevada, y sigue mal llevada. Y la recordábamos porque cuando hablamos de ella, todos decimos exactamente lo mismo, la forma en que ella se presentaba. Ella se presentaba: yo soy fulana, les voy a dar tal cosa, no me hagan preguntas porque no les voy a responder. Y, y esta vez la encontramos y sigue igual, ¿no? Bueno, yo estoy más o menos, no sé si, no es que no quiera responder, pero no sé si es mi intención responder a las preguntas que voy a hacer, sino algunas de ellas simplemente dejarlas planteadas. Pero como les digo, si yo no puedo plantear esto un domingo a la mañana o un domingo a la tarde en una congregación y plantearle preguntas a la gente para que se vaya con incógnitas a su casa, ¿sí? Pero al liderazgo, a gente que pretendemos trabajar en liderazgo, sí. Porque son personas a las cuales yo sé que puedo hacerles preguntas con cierta capciosidad, si quieren, sin hacerlos ni trastabillar, ni caer, ni nada, ¿sí? Simplemente que son cuestiones que están, muchas de ellas en la incógnita o en el misterio, no me salía la palabra, en el misterio de Dios, y para las cuales no siempre tenemos respuesta. Pero este es el lugar y este es el momento, esta es la gente con la cual conversar estas cosas, ¿sí? Así que me voy a permitir hacer algunas preguntas o plantear ciertas incógnitas acerca de esto. Y a mí me gusta andar por esos lugares, ¿no? Creo que es de las aventuras más interesantes, sino la aventura más interesante que tenemos. Hablamos de liderazgos y yo me preguntaba qué cosas hacen a una persona un líder. Y les decía, entre las cosas que me pasaron fue que tuve que viajar a Buenos Aires y ya habíamos programado el viaje y todo, íbamos a agarrar el auto, ir, venir al mejor estilo David Melión, y resulta que la gente de la empresa dice: ¿por qué no pedís que les paguen los pasajes de avión? Fantástico, los pedimos, total, no, ya lo tenemos. Y nos pagaron el pasaje de avión. Y así que me subí a la mañana al avión, fuimos hasta Buenos Aires en 40 minutos. El problema de que sea tan corto es que no me deja ni siquiera dormir lo suficiente.
Nos bajamos, hicimos lo que teníamos que hacer, corriendo, volvimos, nos subimos al avión nuevamente y a las 8 de la noche yo estaba en mi casa cenando con mi gente como si hubiese ido a trabajar a puerto. Y fue fantástico, siempre que se hacen esos viajes son rapidísimos. Pero les decía, me subí al avión, me dormí como un tronco, lo cual es bastante característico mío, ¿no? Normal en mí. Normal. Pero ¿por qué puedo hacer esto? Aparte de que soy un tronco, porque la realidad es que confié y confío en el que está manejando. Yo me desligo del hecho de manejar y me dedico a otra cosa, o leo, escucho música o me duermo, ¿sí? Cuando viajaba con David, es difícil no confiar en David manejando, ni se duerme ni se pierde David, ¿eh? No sé ahora que ha acumulado algunos años más, pero en aquel tiempo de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera había forma de que el tipo se perdiera o se cansara. Pero también, antes de subir al avión, leía una noticia en Estados Unidos, una avioneta, donde de golpe en la torre de control empiezan a recibir el llamado del pasajero de la avioneta, que les decía, ayúdenme por favor, porque el piloto está incoherente. ¿Cómo que incoherente? Sí, está out. El piloto está out, no sirve para manejar el avión. Así que el tipo estaba volando, necesitaba aterrizar y no tenía control del avión. Y él no tenía ni idea. Dice, ¿usted tiene alguna idea de cómo manejar? No, no tengo ni idea. Así que le pusieron un instructor de vuelo del otro lado y lo fueron guiando hasta que aterrizó el avión. Dos situaciones totalmente diferentes. Este señor no se pudo dormir como yo me dormí en el avión, por la falta de confianza, por el estado de quien estaba al frente del avión. Y pensaba justamente en el liderazgo cuando el Señor le dice a los fariseos son ciegos guías de ciegos. ¿Qué cosas hacen a un buen liderazgo? Y entre las primeras cosas que, en lo fundamental de un liderazgo, es que tenga bien claro a dónde va a llevar a aquellos que lidera. En segundo lugar, que esté totalmente preparado para hacerlo. Y que le dé a aquellos que va a liderar le transmita la suficiente confianza como para que ellos se dejen liderar, se dejen llevar, se dejen guiar, ¿sí? A veces uno toma un taxi con la desconfianza de que no le va a llevar por el mejor camino, sino por el más largo, porque le va a cobrar más, porque qué sé yo. Pero cuando usted saca un tour en un país extranjero, está, como les decía yo, confiando en que el guía de turismo le va a llevar por donde le tiene que llevar, ¿sí? Así todo pase sus paradas en los lugares que no tiene que hacerlo, para que uno compre de más, lo que sea, pero básicamente el liderazgo está basado en estas tres cosas: en la capacidad para guiar, en la certeza del destino a donde estamos llevando a las personas y en esa confianza que podemos transmitir o no a aquellos a los cuales vamos a guiar. Si no le podemos transmitir la confianza de que estamos totalmente seguros hacia dónde le llevamos, con errores, con problemas, con altibajos, yo lo entiendo, pero con la seguridad estamos en un problema. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, o que les hago, es ¿hacia dónde creemos como líderes que estamos llevando a aquellos que guiamos, a nuestros discípulos, a las ovejas, a los que tengan que guiar, sea esto una multitud, una persona, dos personas, 5 personas, una reunión casera, lo que sea que les toque, una familia, ¿sí?
hacia dónde en esta historia del liderazgo cristiano estamos llevando, cuál es el destino del liderazgo. Yo no tengo muchas respuestas para esto. Yo conozco una sola, ¿sí? Y me gusta resumirlo desde Hebreos capítulo 12:2, cuando dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Autor y consumador de la fe. El que de donde nació nuestra fe y en donde va a terminar nuestra fe, ¿sí? El principio, el fin, el alfa, el omega, todo esto es exactamente lo mismo. Siempre reposa en la persona de Jesús. No por nada nuestra religión o nuestra fe se llama cristiana. Y si lo tengo que resumir un poco más, esto es puestos los ojos en Jesús, viendo lo que Jesús nos dice, y me vuelvo a Mateo 24, dice, y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Y uno todo esto de los escogidos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que vendrán en mi nombre y no lo son, ¿sí? Lo que dice a la carta a las iglesias en Apocalipsis, que dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y qué sé yo, y digo, muy bien, puesto los ojos en Jesús, todo lo que tengo que hacer es predicar este evangelio del reino y llevar a la gente a través de este camino, puesto los ojos en Jesús. Y simplificándolo bastante, entonces, lo único que tenemos que hacer, lo cual no es tarea sencilla ni mínima, es descifrar, descubrir, pedir al Señor que nos revele, como lo quieran ver, estar seguros de cuál es el evangelio que vamos a predicar. Es que hay muchos evangelios, sí, hay muchos evangelios. El Señor dice este evangelio del reino, y cuando dice este, ya lo vivimos la otra vez, es porque si hay un hay otros evangelios que han sido predicados. Si yo analizo la historia no muy lejana, si me quedo solamente en el siglo XX, puedo distinguir un montón de evangelios. Puedo distinguir un montón de evangelios que yo recibí a lo largo o percibí a lo largo de mi vida, que no es tan larga, ¿sí? Tengo apenas 40 años y no me lo van a creer ni por casualidad, pero en estos 62 años que tengo, quería saber si estaban ahí, si estaban vivos y si alguno reaccionaba. En estos 62 años que tengo, he escuchado un montón de evangelios, ¿sí? Desde el evangelio de salvación hasta los evangelios que se predicaban en las plazas, el evangelio que vino del pentecostalismo, el evangelio que vino de, de los bautistas, donde algunos de nosotros salimos. Lo he visto en los evangelios que nos fueron vendiendo desde los grandes vendedores de libros, de los grandes promotores de escritores y evangelistas, y los resultados. Iba a decir, y los daños colaterales que los distintos evangelios han tenido, y algunos de ellos no son colaterales, han sido monumentales, ¿no? Pero los podría ir catalogando, los podría ir viendo, y vemos que tenemos muchos evangelios predicando. Pero no es mi idea en este momento, si quiere lo podemos hacer en otro momento, descifrar o mirar a cada uno de ellos, sino poder empezar a delinear este evangelio del reino. Y cuando yo me pregunto esto, arrancando por este puesto los ojos en Jesús, la primera pregunta que yo me hago tiene que ver con algo que siempre me dijeron, o que yo siempre escuché alrededor de el estudiar la palabra de Dios y el evangelio de Dios, y que el evangelio es o debe ser cristocéntrico. Y
les decía, yo voy a plantear algunas preguntas, por ahí me dirán, pero son con respuestas demasiado obvias. Bueno, déjenme ser obvio también en la pregunta, pero yo pregunto, ¿el Evangelio es cristocéntrico? No. No, definitivamente no. Pero tampoco puedo decir que no. Tampoco puedo decir, ni puedo decir que sí, no puedo decir que no, porque tengo que encontrar un balance en esta idea de por qué decir que no me gusta la palabra cristocéntrico. Así como hay otras palabras que no me gustan, el cristocentrismo no me deja conforme. Sin embargo, hay un montón de versículos que me podrían estar tirando por la cabeza y que seguramente se le vienen a la cabeza que pueden estar apoyando esta idea de que el Evangelio decididamente es cristocéntrico. Sin embargo, déjenme poner las cosas en contexto, ir de a poco, no se enojen conmigo, no se peleen, les dije que les traigo algunas cuestiones para pensar. La única idea mía es no entrar en una controversia, ni siquiera hacerlos dudar, sino ponerlos a ver las cosas desde todas las perspectivas posibles. Después ustedes sacarán sus conclusiones y tomarán sus posiciones, ¿sí? Pero a mí me cuesta decir a la luz de un montón de cosas que el Evangelio es cristocéntrico. Como me golpea esto entre paréntesis cuando me dicen que Dios tiene que estar en el centro de mi vida. Y yo digo, no sabría cómo hacerlo. ¿Sí? Yo puedo entender a un Dios que esté en todas las cosas de mi vida, pero no en el centro de mi vida. Y en el centro de mi vida, para mal mío, sigo estando yo. Y si yo no estoy en un problema, porque el que controla mi vida soy yo. A pesar de que podamos decir, no, a mí me controla Dios, mentira, no te controla Dios. Dios te manda y vos obedeces. Si vos obedeces es porque tenés control. Si no tenés control, no podés ni obedecer ni nada, ¿sí? Estás a la buena de tu problema de descontrol. Lo mismo me pasa con esto. Entonces, permítanme, en esta introducción, usar una introducción que usábamos siempre cuando hablábamos de Evangelio del Reino. Es porque dice este Evangelio del Reino. ¿Cómo entiendo yo esta historia de empezar a hablar de Evangelio del Reino? Porque podría haber puesto otro calificativo, ¿sí? Al Evangelio. Podemos hablar de Evangelio de Salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. No figura así. Es simplemente el Evangelio. Pero el Señor Jesús usó la palabra Evangelio del Reino. Y cuando yo esté hablando ahora de que quiero poner esto en contexto y que no me parece que esté bien hablar de cristocentrismo, no estoy quitándole absolutamente nada al Señor Jesús, sino poniendo en perspectiva su imagen, que a lo mejor se nos hace mucho más grande que la que era cuando pensábamos que todo era cristocéntrico. Como yo me imagino esto del reino? El reino yo lo veo como si fuese una fortaleza, un lugar donde entrar con paredes inexpugnables, ¿sí? Y con una gran puerta. Y siempre nos preguntamos de qué vale tener una casa fantástica, ¿sí? Adornada, amueblada, con todas las comodidades si esta casa no tiene puerta. No me sirve de nada una casa sin puerta, como no me sirve un reino sin puerta, ¿sí? El problema es que Cristo dice ser justamente eso, dice ser la puerta, yo soy la puerta. No podemos entrar al reino si no entramos por esa puerta. Y díganme, ¿hay algo más importante que la puerta? Miren, no sé, me podrán decir mil cosas de adentro de la casa, pero yo sé que inicialmente, si no hay puerta, yo me quedo afuera y la casa no me sirve de nada.
Así que vaya valor de la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, pero también va a decir, yo soy el camino, ¿sí? Si yo no tengo esa puerta, todo se invalida, ¿está? Así que yo no puedo apartar a Cristo porque todo esto se invalida, lo cual era bastante sabido. Pero vayamos por parte en esta historia. Juan capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, en el principio la palabra ya estaba siendo. Y la palabra ya apuntaba hacia Dios. Y la palabra ya era Dios. Ya sé que su Biblia no está traducida así. Esa es la traducción Oscar Betín. Pero créanme que no le estoy haciendo no estoy forzando en absolutamente nada el texto. La palabra, el verbo, eimi, el verbo ser o estar, en la forma que está siendo usado ahí, lo que da idea es que al momento en que el hecho del principio, cuando hablo de en el principio, estoy hablando en el principio de Génesis 1, ¿sí? Y está puesto exactamente igual que la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego, así que cuando ellos leían en griego, leían en arjé, y acá van a leer en arjé, así que cuando ellos leían en griego esto que Juan estaba escribiendo, les causa la misma idea que a nosotros que leemos en Génesis en castellano y dice en el principio, y ahora nosotros leemos aquí en el principio, son las mismas palabras, nos suena de la misma manera, está refiriéndose a ese momento, ¿sí? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y dice, en el principio, la palabra ya estaba siendo, la encontró existiendo. La palabra no comenzó a existir en el comienzo de todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, y después lo va a explicar mejor en Hebreos capítulo 1, diciendo que todo fue creado para Él y a través de Él. Así que, evidentemente, Él, estando en el acto creador, no podía ser la creación misma, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está diciendo, por eso a mí me gusta traducirlo de esta manera. En el principio la palabra ya estaba siendo, ¿sí? La segunda cosa que dice es que perdón, me voy a volver ahí. Está hablando de la palabra, traducida como verbo en nuestra versión, no sé por qué, porque la palabra es la palabra logos, que se traduce como verbo solamente aquí. ¿Cuál es la idea? Sáquenle la idea que quieran, explíquenmelo de la forma que quieran, pero la palabra que se usa para decir, la palabra que se traduce del griego es la palabra palabra, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra en el contexto del capítulo 1, no me cabe ninguna duda, ni a mí, ni a nadie, ni a ningún intérprete a lo largo de toda la historia de que estamos hablando de quién. De Jesús, del unigénito del Padre, de la palabra que en el versículo 14 dice, se encarnó, ¿sí? Y vino a nosotros. ¿Está? Entonces, cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de Jesús encarnado, ¿sí? Estamos hablando de Jesús, que luego esa palabra se va a encarnar en Jesús. En el principio la palabra ya estaba haciendo, pero esta es la idea que a mí me viene. La idea de Hebreos capítulo 12, cuando dice que la idea de lo que Dios estaba diciendo fue repetido, fue numerosas veces, fue creciendo a través de los profetas, ¿sí? Pero cuando Dios quiso hablar completamente, engendró un hijo. Si usted quiere saber todo lo que Dios tiene para decir y conocer cabalmente, y a eso vamos a ir, enteramente, profundamente, verdaderamente, a Dios, tienen que encontrarse con el Hijo. ¿Sí? Tiene que encontrarse con el Hijo, que es la palabra completa. Cuando Dios nos habló, ya no parcialmente, sino completamente, lo hizo en el Hijo. Entonces no es extraño que acá use la palabra para hablar del Hijo. En el principio la palabra ya estaba haciendo. Y la segunda cosa que dice bien al mejor estilo hebreo es, y la palabra ya apuntaba hacia Dios.
sé que la traducción dice y la palabra era con Dios, ¿sí? No sé cómo traducir la partícula, la preposición pros como con. No hay forma, ¿sí? Pros es yendo hacia un lugar, ¿sí? Apuntando hacia un lugar. Entonces no puedo entender esta idea de traducir tan mezquinamente con cuando a todo el mundo se le va a venir a la idea de que la palabra estaba junto a Dios, ¿sí? No dice eso, dice que la palabra, que tiene algo para decir, que tiene todo para decir, ya apuntaba hacia quién, hacia Dios. Nuestro problema es saber si es cristocéntrico o no el Evangelio, ¿sí? La palabra desde el principio siempre apuntó ¿a dónde? A Dios. Y así como decimos la palabra en este contexto es Jesús, sabemos que Dios, en este contexto del capítulo 1, es el Padre, ¿sí? Y la palabra ya era o estaba siendo Dios mismo, ¿sí? No me voy a meter en la Trinidad, no tengo ganas hoy de meterme en ese problema nuevamente, se los dejo con muchísimo gusto, no le escapo, pero hoy quiero marcar otra cosa, ¿sí? Hoy quiero marcar otra cosa. La palabra ya estaba siendo, hay una idea de preexistencia. Yo me pregunto, ¿engendrado pero no creado? Les dejo la respuesta, ¿sí? Les dejo la respuesta a ustedes. Yo te he engendrado hoy, engendrado pero no creado. Tal vez haya mucho de la respuesta de esta historia de la Trinidad, triunidad o este misterio que tenemos con las personas de Dios en este engendrado pero no creado. La palabra ya estaba mostrando un camino hacia Dios. En este Evangelio de Juan, que va a marcar justamente palabras específicas, conceptos específicos de Juan, como por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través mío, pero ahora vamos a eso. Sigo avanzando por Juan y me encuentro en Juan 3:16. Nada mejor para descubrir el Evangelio puro, genuino, del cual Cristo habla, que a través de las puras palabras de Jesús. Yo digo de las letras rojas de algunas de nuestras Biblias, ¿sí? Usted puede tener problemas de interpretación en qué quiso decir, cuál era el contexto de Pablo, de Pedro, de qué sé yo, si estaba hablando el hombre o no, desde su dolor, desde su debilidad, pero cuando habla Cristo, esto es sí y amén, ¿sí? Esas palabras no las puedo discutir, no hay mucho que echarle a la olla, aunque me creen muchísimo conflicto. Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús se encuentra con Nicodemo y hace la definición que todos reconocemos como la síntesis del Evangelio. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedo hablar la noche entera de ese versículo, pero solamente dos preguntas. Primero, ¿cuál es el actor principal? ¿Cuál es el actor, el que está haciendo la obra de la salvación? Les pregunto, la guerra de Ucrania, ¿cuál es el actor principal? Es el que no va a la guerra, ¿sí? Estamos hablando de la guerra y estamos diciendo por qué Putin esto, Putin lo otro. Putin está en el Kremlin, ¿sí? Ahora, ¿quién es el autor aquí de esto? ¿Quién dice que hace la obra? Dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. ¿Y quién dio? Dio Dios. Por supuesto que la participación de Jesús es crucial, al punto que va a decir, nadie me quita la vida, que yo de mí mismo la doy. Yo no estoy ignorando todo eso, pero el resumen del Evangelio es Dios actuando a favor de los hombres, porque Dios amó de tal manera a los hombres que
quiere que no se desvíen, que no se pierdan, que no se arruinen, sino que tengan vida eterna. Y luego ahora vamos a ver qué significa que tengan vida eterna. Dejo picando la vida eterna ahí, pero es clave en esta idea de qué hacemos los líderes que finalmente vamos a tener que empezar a llamarlos sacerdotes, ¿sí? Para al hablar del Evangelio con nuestra gente. Juan capítulo 14, pego un salto así gigantesco. Me encantaría pararme por todo Juan. Juan capítulo 14 va a decir Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través mío. Su versión dice por mí. Déjeme traducírselo más claramente. Nadie viene al Padre sino a través mío. ¿Está? Entonces yo no, si bien puedo decir, no es cristocéntrico, todo apunta al Padre, al punto tal que Jesús dice ser el camino hacia el Padre. El camino no es el destino, el camino no es el fin. Esta historia no se trata del viaje, se trata de llegar a destino. El destino no es Jesús, el destino es el papá. Y dice, nadie llega a él sino a través mío, ¿sí? En ese mismo capítulo, que tiene esta conversación tan interesante con los suyos, le dice, si me conocieras, porque Tomás le pide, muéstranos al Padre, y todo se termina y ya está. Se terminó el asunto. Dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le va a decir más, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Está? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No estás viendo correctamente. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y le va a decir, acto seguido, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y así como le decía recién, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, dice, les conviene que yo me vaya y yo voy a pedir para que venga otro Paracleto, para que venga el Paracleto, y esto mismo que ocurre entre el Padre y yo, ocurra con ustedes, y así como me van a juzgar a mí por las obras, puedan ver las obras reflejadas y multiplicadas en ustedes. Todo esto muy bonito nos vuelve a traer el problema de yo me gusta usar el concepto más de Watchman Nee cuando él habla de la triunidad, ¿sí? Con esto no estoy definiendo absolutamente nada, simplemente estoy refiriéndome a un misterio y hay algo que debemos definir. Y Jesús se despacha en el versículo 28 diciendo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre. Y entonces pone ahí una definición que no podemos soslayar de ninguna manera, porque el Padre mayor es que yo. ¿Se entiende? No lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús, letras rojas en mi Biblia. En la suya también. Jesús está diciendo, hay uno que es mayor que yo. Y ese es mi papá, tu papá. ¿Está? Juan capítulo 17, avanzamos un poco más. Y dice, hablábamos recién de que el Padre es el actor y que para que no nos desviemos, no nos arruinemos, no nos perdamos, nos dio vida eterna. ¿Sí? Perdón, dice también, mi Dios, vuestro Dios. Sí, ahora voy a llegar, eso está en Lucas, pero ahora voy a ir a eso justamente. Dice,
capítulo 17, gracias por recordarlo. Tengo un buen aprendiz ahí. Capítulo 17, los que me diste, ninguno se me perdió, dice, yo les he dado vida eterna, y esta es la vida eterna. Decíamos Juan 3:16, el Padre haciendo todo lo necesario, y dice, no para que seamos salvos, sino que recibamos vida eterna. Y esta es la vida eterna, y Jesús la define de esta manera, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esta historia de ser salvo me queda corta, porque la palabra no habla, el Evangelio no habla de ser salvo, habla de recibir vida eterna. Para recibir vida eterna yo tengo que ser salvo, sí, que ninguno se pierda, más sea salvo, sí, pero esto va más allá, es el ir a conocer, presentarme para conocer directamente a la deidad. Y de esto se trata la vida eterna. Decía recién Josué, cuando él dice que el Padre es mayor que yo, cuando él resucita, ¿sí? Tengo aquí puesto, les decía el otro día también, dice, antes, que le vienen las mujeres a él, que le quieren tocar, le quieren adorar, dice, no, antes vayan y díganle a mis hermanos, lo cual corroboraba la adopción, ¿sí? Que voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Lo cual hace que todo esto se complejice un poco más y tenemos que poder en nuestra cabeza compendiar todo este misterio y este lío. Efesios capítulo 4, ahora me salgo de las letras rojas y empiezo a ver lo que entendieron los apóstoles. Y lo que permitió Dios que los apóstoles transmitieran de lo que entendieron. Y cuando digo lo que permitió Dios, estoy diciendo Dios lo aprobó, si no lo hubiese dejado que lo transmitieran, ¿sí? Efesios capítulo 4, un capítulo tremendo, ¿sí? Tremendo, sobre este vamos a volver seguramente. Aquí Pablo tiene bueno, aparte de la historia esto de que dio a los hombres, están los oficios y todo esto, y habla de cuerpo, y cuando vayamos a hablar de cuerpo, necesariamente debemos pasar por aquí, tiene una declaración de fe, tiene un credo, como si fuese un credo. Él habla de la unidad de la fe, pero antes hace una declaración de fe, y en esa declaración de fe dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Está? Y eso no lo podemos dejar de ver. ¿Cómo hace Dios para estar sobre todos, a través de todos y en todos? Ahí entra la acción y la participación también del Espíritu Santo de Dios. Y la participación de Manuel, que acaba de conectarse. Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo estás? Recién llego de Venado Tuerto, se me complicó. Pero ya fuiste al mejor lugar, así que no hay problema. Casi que estuve con un amigo de ustedes. Bueno. No, lo veo a los dos ahí, por eso. ¿Con mi hijo? No, no, lo veo a la villa a usted. Ok. Y estuve atrás de una iglesia por allá. Muy bien. Bueno, sigo con Pablo. Primera Timoteo. Les decía a quién apunta este evangelio. Este evangelio dice que Jesús es el autor, pero también es la culminación de nuestra fe. Y muchas veces me pregunto, y les he preguntado, ¿a quién esperamos cuando esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Qué esperamos que ocurra en la segunda venida de Cristo? Primera Timoteo, capítulo 2.
Pablo va a reforzar estas ideas que venimos hablando. La primera que va a decir en el capítulo 12 es que hay un solo Dios, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no se tienen, les ayudo a este misterio, ¿sí? Recalcando esto. No dice un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ni el Señor Jesús. Dice Jesucristo, hombre. No se olviden en esta ecuación de poner la condición humana de Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué pasó entre el Padre y el Hijo? ¿Sí? ¿Cómo fue que el Padre le propuso al Hijo de manera tal de que pueda decirse tanto que el Padre dio a su Hijo como que el Hijo de sí mismo se dio, ¿sí? Se dio a sí mismo en rescate por todos. Está en Timoteo. Timoteo 6:12 dice, aconsejando a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? Me podrán decir a ser salvos. Sí, ¿qué significa ser salvo? Porque le predicamos esto a la gente no entiende mucho nuestro lenguaje evangélico. Y a nosotros se nos ha hecho muy común hablar de perderse y de salvarse, a tal punto que terminamos perdiendo el norte y el significado profundo y real del Evangelio, que no está en la palabra salvarse, está en la palabra vida eterna, está en el conocer a Dios. ¿Qué si ahora Pablo nos dijera a nosotros lo mismo que le decía, que lo va a decir 2 veces en este capítulo, porque lo va a decir a él, se lo va a decir a los empresarios, a los ricos, ¿sí? Echa mano de la vida eterna. Si ustedes vienen, sus discípulos, o viene alguien a consultarle, tiene un problema, ¿estarían tranquilos diciéndole, mira, echa mano de la vida eterna que todo se soluciona? Yo sé que quedaríamos recontra cool, como dicen ahora, o reinteresantes decirle a nuestros aconsejados, a nuestra gente en problemas, echa mano de la vida eterna, pero ¿le serviría? ¿Le serviría de algo que yo le diga a alguien en problemas hoy, aún cualquiera en nuestras congregaciones, echa mano de la vida eterna? ¿Entendería de lo que se está tratando? Pablo se lo decía a Timoteo y evidentemente Timoteo tenía la capacidad de entenderlo y posiblemente la pericia y la experiencia, o la experiencia y la pericia para llevar adelante esto de echar mano de la vida eterna. Pero me pregunto, entre nosotros, entre nuestra gente, ¿esto es posible? Y como si le faltara poco a la ecuación, Pablo le agrega, ¿qué significa entonces echar mano de la vida eterna? Dice, fuimos llamados a esto, fuimos llamados a vida eterna, fuimos llamados a conocer al Padre y a conocer al Hijo, a entrar en una experiencia profunda de conocimiento con el Padre y con el Hijo. Capítulo 17 de Juan acabamos de leer, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que cuando Pablo le dice, echa mano de la vida eterna, le está diciendo al menos esto. Podríamos hablar, si vieron el video de Más allá de la cuarta dimensión, me estarán entendiendo bastante más qué quiere decir esto de echar mano de la vida eterna, ¿sí? Una vez dicho eso, le dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
la cual, esta aparición, ¿sí? Estábamos diciéndonos cuál es el fin de esto, ¿sí? ¿A dónde nos lleva todo esto? Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Está? ¿Quién es ese Rey de Reyes? Descrito de esta manera. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús no lo es. Jesús no reúne más que las características de ser Rey de Reyes y Señor de señores, pero no es aquel que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es el Padre al cual Jesús viene a revelar. ¿Está? Entonces, partíamos de la pregunta, ¿puede el Evangelio ser cristocéntrico? ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio trata de vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre. El Evangelio parte de Jesús, termina en Jesús, parte de Jesús abriendo la puerta, marcando el camino, ¿sí? Y haciendo posible la revelación del Padre para que le conozcamos y entremos a su lugar santísimo, ¿sí? Deberíamos hablar entonces de sacerdocio, porque de esto se trata ser líderes cristianos. Vamos a hablar de sacerdocio seguramente, porque esto nos desemboca directamente en el sacerdocio. Les preguntaba si conocían a la familia Lambano, y les quiero presentar a la familia Lambano en este momento. A mí me ha sido de muchísima bendición conocerlos en mi juventud. Con nosotros 4 de estos integrantes, el viejo Lambano, que es el jefe de familia, doña Cata Lambano, que es la bruja de la suegra de don Lambano, Para Lambano, que suena para la mano, pero Para Lambano es la hermana del viejo Lambano, y luego la Epi Lambano, que viene a ser la hija del viejo Lambano. ¿Quiénes son estos Lambanos? Bueno, son una familia, pero son una familia de palabras griegas, ¿sí? Que espero no se olviden, que juegan un papel fundamental en la carta de Juan. La palabra de la familia de la palabra Lambano está compuesta por Lambano, Cata Lambano, Para Lambano y Epi Lambano. Lambano significa recibir, tomar. Ahora, resulta que en el griego la composición de palabras tiene un juego muy especial y ellos lo tenían en su cabeza. Nosotros, por ejemplo, decimos probar, aprobar, reprobar, y no nos damos cuenta de la composición de palabras, pero, por ejemplo, cuando decimos probar algo, entendemos que esto es una experiencia, una especie de examen, ¿sí? Pero cuando decimos que aprobamos, estamos diciendo que superamos la prueba, estamos uniendo dos palabras, a y probar, ¿sí? A significa la negación de lo siguiente, ¿sí? Cuando decimos aprobar, quiere decir que el que aprueba no vuelve a aprobar, ¿sí? Se le terminó la prueba para el que aprueba. Y el que no pasa la prueba, no supera la prueba, ¿qué hace? Reprueba. Por eso se usa la palabra reprobar. Esto es volver a probar, ¿sí? Estoy dando un ejemplo del castellano para que entiendan lo que pasa en el griego, que es muchísimo más rico, y ellos lo tenían en su cabeza. Por eso esto de las palabras Lambano, y sobre todo cuando están todas en un mismo párrafo, es como que
va resonando en el que va leyendo esta historia, ¿sí? Y Juan capítulo 1 lo usa 3 de estas palabras. Usa la palabra, primero, Cata Lambano, ¿sí? Doña Cata, ¿sí? Le decía yo recién que es la bruja, la vieja bruja de la suegra. Cata Lambano está formado por la preposición cata y la palabra lambano, que quiere decir tomar, ¿sí? Y cata quiere decir hacia abajo. Así que cuando ellos escuchan cata lambano, están escuchando tomar o recibir hacia abajo. ¿Cómo traducimos esto nosotros? Derribar. La palabra derribar es la composición de tomar, recibir hacia abajo. Y dice Juan que la palabra era la luz de los hombres y las tinieblas estaban esperando, dice, no pudieron echarla hacia abajo, no pudieron derribarla, estaban esperando recibirla para derribarla, para apagarla. Luego está doña Para Lambano, ¿sí? Que le decía yo que es la hermana de don Lambano, forma parte de la familia y quiere decir no recibir ni siquiera como un igual. Para quiere decir al lado, ¿sí? Acompañando. Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le para Lambano. No le recibieron ni siquiera como un igual. ¿Quiénes son los suyos? ¿O qué era lo suyo? Porque dice lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos suyos que no le recibieron? El pueblo judío. Jesús era judío, vino al pueblo de Israel en ese momento y los suyos no le recibieron ni siquiera como otro más, como un igual a ellos. ¿Está? Las tinieblas quisieron recibirlo hacia abajo, las tinieblas quisieron derribarlo. Los suyos ni siquiera como un igual. Ahora, versículo 12 dice, pero a los que le recibieron, y usa la palabra lambano tal cual está, sin para, sin cata, sin epi, sin nada, ¿sí? Los que sin condiciones le recibieron, a estos les dio potestad para llegar a ser hijos de Dios. ¿Se entiende? Ahora, viví con esa parte de la familia mucho tiempo, hasta que llegué a 1 Timoteo capítulo 6 y me encuentro a Pablo diciendo, Timoteo, epilambano la vida eterna. Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y me cautivó esta idea. La preposición epi, le decía, una es hacia abajo, la otra es paralela al costado, igual. La palabra epi es por sobre, pero como quien se tira arriba, como quien aplasta algo. Ahora, cuando Pablo le está diciendo echa mano de la vida eterna, es atrapa la vida eterna. Como quien está cazando a un animal y no lo quiere dejar ir. Se le echa arriba, ¿sí? Y lo envuelve para que no se vaya, lo aplasta para que no se vaya, ¿sí? No es simplemente una recepción, no es simplemente un tomar, es una idea más violenta, es el echarse encima de. ¿Está? Porque hay una urgencia en que esto ocurra. Y yo les decía recién, ¿hacia dónde como líderes estamos llevando a nuestra gente? Si no la estamos llevando a la desesperación por echar mano, por atrapar, por cautivar, por capturar, por echarse de lleno en la vida eterna, es que no estamos entendiendo de qué trata este evangelio de reino. Los que me diste no se me fue ninguno, ¿sí? Y les he dado vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Y yo pregunto, ¿es que hay algo más importante para la vida del hombre que encontrarse y conocer de la forma
en que el Creador le está ofreciendo conocerle? Hasta acá lo que quería charlar con ustedes en esta noche y dejarles todo este lío. Les voy a, espero que no sea lío, les voy a pasar en una imagen, aparte del video de hoy, mi mapa mental, que no se los compartí para que no vieran de antemano todas las cosas, pero sí para que lo puedan repasar. Oscar, Sí. yo creo que está bien, dejo también no quiero entrar en la polémica de la idea. Y como usted dijo, habría montones de versículos para creer que es un poco cristocéntrica la cosa. Porque usted lo mencionó, todas las cosas por él fueron hechas y para él, y sin él nada fue hecho. Y a través de él. Y a través de él. Pero también es una realidad que yo creo que en los últimos años nosotros hemos hecho mucha mención de eso, que equivocadamente todo lo que sea adoración, alabanza, bueno, como lo queramos llamar, todo está dedicado a Jesús. Uh-huh. Y creo que ahí ha habido un gran vacío, porque él mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, cuando adores, adora al Padre. Uh-huh. Y cuando él habla en Juan 17, dice que te conozcan a ti, porque tú eres la vida eterna. Uh-huh. Y tantas otras cosas que nos hacen pensar que tenemos que revisar esa área. No estoy tirando polémica ni nada por el estilo. Pero sí creo que la iglesia o el cuerpo de Cristo tiene que revisar esa área porque yo creo que ha llevado mucha confusión, y acá sí voy a dejar yo un pensamiento mío, si me permite. Ha llevado mucha confusión la canción. Se han cantado muchas cosas incorrectas en la música. Impresionante. En la música cristiana. Se ha cantado tantas cosas incorrectas que se ha metido una cultura. Pero una cultura tan fuerte que usted se va a acordar mañana a la mañana si cantamos una canción de la canción, pero no se va a acordar de la palabra. Uh-huh. Entonces, creo que ahí está bueno el tema, está muy interesante. La gente canta más de lo que lee la Biblia. No, muchísimo, lejísimo. Y si el cantante lo escribió, debe ser cierto. Si lo dijo Marcos Witt, si lo dijo Marcos Witt, y no tengo nada contra Marcos Witt, podría decir cualquier otro, ¿sí? Seguro que es correcto. Y yo puedo citarte cientos de canciones que dicen eso. Volviendo un pasito atrás a lo que decía. Después te sumo algo a eso hoy. Ok. Hay un desequilibrio en nuestra prédica, al punto tal que nos centramos tanto en Cristo, que yo te diría, si tenemos que pensar cuál es de todos las personas de Dios o los aspectos de Dios o las facetas de Dios, como quieras llamarlo, ¿sí? La más lejana de todas. El Padre, el Hijo, su Espíritu Santo. ¿Cuál es el más lejano? Y en nuestra el más lejano siempre ha sido el Padre. Uh-huh. Por ahí, si discutimos con los pentecostales, me dirán que el más cercano puede que sea el Espíritu Santo. Si discutimos con los bautistas centrados tan en el cristocentrismo o alguna otra denominación, te dirá que el más cercano es Cristo, ¿sí? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y toda esta historia que podemos apoyar para lo demás. Y podemos discutir si el uno o el otro es el más cercano, pero el más lejano ya sabemos cuál es. El más lejano, no me cabe ninguna duda, es el Padre. Sin embargo, el Evangelio
vino para acercar, no para alejar al Padre. ¿Por qué nuestra predicación sigue dejando al Padre tan lejos cuando es, para mí, el objetivo principal del Evangelio? Porque nosotros, ahora quiero dejar a Josué que quería hablar, pero porque nosotros en la cultura evangélica miramos a Cristo como una película, no entendimos que Cristo vino a cumplir un propósito el cual nosotros no lo podíamos hacer por sí solos, me parece a mí, y que nosotros la manera de acercarnos al Padre es a través del Hijo, pero como nosotros hacemos, la cultura evangélica hizo escalones, no fue directamente a la enseñanza de que la cosa es a través del Hijo, cuando el Padre se comunica con nosotros, por eso creo que Pablo dice mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, o sea, por eso vino en humano, no quiero hacerlo largo, pero me deja una inquietud, me lo voy a trabajar y me voy a armar un pensamiento sobre todo esto. Josué. No, ahí siguiendo con lo que vos estabas planteando sobre el tema de la alabanza y las canciones, es un tema para hacer 2 o 3 clases más, ¿no? Pero ahí en Hebreos habla sobre Jesús como sumo sacerdote y él sentado a la diestra del Padre. Fíjate, en Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y más adelante dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de todos los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí está hablando de Jesús como mediador, incluso en la alabanza y en la adoración, y a Jesús como intermediario incluso en esa alabanza, y tal vez como el que guía esa alabanza. Entonces, cuando le cantamos a Jesús, lo estamos honrando nada más, pero Él no es el que quiere la alabanza, Él se la quiere hacer llegar al Padre. Él está actuando como sumo sacerdote a través hacia el Padre. Por eso dice que Él actúa como sumo sacerdote para nosotros. Apocalipsis capítulo 1 dice, yo tengo las llaves de David. Y las llaves de David no son ni más ni menos que las llaves de la adoración. Yo suelo decir, si necesitamos un instructor de adoración, no podemos recurrir a otro que no sea a Jesús. Porque Él es el que sabe hacerlo. Y podríamos entonces hablar de qué es adoración en espíritu y en verdad, lo cual voy a reservar para otra vez, pero no es ni más ni menos que entrar en la relación en la eternidad con el Padre que siempre tuvo el Hijo. La diferencia es que esa relación que el Hijo tuvo en la eternidad con el Padre fue de deidad a deidad, por eso no es adoración, y la nuestra es de criatura a creador, y es adoración, ¿sí? Pero bueno, es para un otro momento. Buen tema para trabajarlo. Gente, está buenísimo. Gente, los dejo, así no nos metemos en camisa de 11 varas. Les dejo con todas las inquietudes y los temas abiertos. No les escapo porque los voy a ir tocando uno a uno en las próximas veces. Verán que soy bastante reiterativo de volver a los temas. Pero la idea es no resolverlos, sino que ustedes también empiecen a pensar y a resolver y a tomar posición en cada una de estas cosas. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no, por supuesto. ¿Puedo hablar? Un poquito, tenés como 30 segundos. Bueno, la Biblia habla del Génesis y el Apocalipsis de Jesucristo. La Biblia es Jesucristo.
Es mi pensamiento, no mi pensamiento, es la convicción que tengo. El Evangelio es cristocéntrico. Te pregunto, Y en cuanto a la adoración, ¿la Biblia es la palabra de los Dios? apóstoles lo adoraron. Porque cuando él se fue, dice que estuvo con ellos, lo adoraron y luego lo vieron entre las nubes. Está mal traducido ahí. Le rendieron. Me encantaría Perdón. encontrar el pasaje, pero bueno. Capítulo Mateo. La Biblia dice que lo adoraron, pero si entramos en las cuestiones de que esto no está traducido, y no se puede. Y sí, se puede. Debería ser así. Es que es el punto, porque toda traducción es una interpretación. Toda traducción es la interpretación del traductor. Y te puedo nombrar 500 casos de malas traducciones. Algunas son con mala fe y otras no. Y sí, seguro, Dicen que tenemos que alabar con inteligencia. Inteligencia es estudio. Si no se estudia, vos no podés alabar y no podés adorar lo que no conocés. Ahora, espérate, yo quiero responder a una cosa que dijiste antes. ¿Vos creés que la Biblia es la palabra de Dios? Yo lo tengo bien claro eso. Si vamos al Padre Nuestro, el primero que adora al Padre es el Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es muy complicado. Y ahí te contradecís. Pero no. Me encantaría saber qué significa adorar para vos, pero no quiero entrar en ese problema, porque quiero preguntarte una cosa. Me dijiste recién, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Cristo, ¿sí? No acuerdo ni por ahí con eso, pero te pregunto, ¿vos crees que la Biblia es la palabra de Dios? Seguro, sí. Yo también. ¿Vos creés que todo lo que Dios tiene para decirnos está en la Biblia? Claro, sí. Entonces Cristo vino de gusto. No. Porque la Biblia dice que como no alcanzaba, engendró un hijo, ¿sí? Que en otro tiempo nos habló parcialmente y que cuando quiso hablar acabadamente, habló a través del Hijo. El Hijo es la palabra con mayúscula, pero no es la Biblia. No. Vos decís que no. No, yo no digo que la Biblia no sea la palabra de Dios. Yo digo que Cristo no es la Biblia, Cristo es otra cosa. La Biblia es una palabra escrita, ¿sí? Es palabra de Dios escrita, que yo digo sí y amén y no la discuto, ¿está? Y en ese no discutirlo, dice que Cristo es mucho más que la Biblia. Si yo creyera que todo es el Hijo. Es el Hijo, claro. ¿Pero es creación? ¿Cómo? Oscar, no, es creación o hijo. ¿Puedo entrar y decir algo? Es engendrado. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, David? Bien. Yo creo positivamente que, mira, yo comencé a ir a los congresos interesantes en la tierra, porque Oscar sabe que hemos salido del país a un montón de congresos hace 20 años. Hace 20 años atrás yo no coincidía con uno, con otro, pero solamente voy a decir esto a nivel apostólico, como la autoridad que creo que tenemos para decirlo y en lo cual te lo digo con mucho respeto. Si vos querés crecer en el Evangelio, trabajá lo que vos creés que es diferente, pero no lo discutas. Porque cuando lo discutís, no lo aprendés. No lo aprendés. Claro, entonces, si vos lo querés aprender, trabajalo. Cuando vos lo tengas claro, porque todo aquello que no se tiene claro es simplemente una discusión que confunde más. Y eso no te lleva a saber lo que vos en realidad querés saber. Yo no estoy diciendo con esto que Oscar tiene la verdad absoluta, porque yo también discuto con Oscar algunas cosas.
Y encima dice que se encontró con la maestra, que era mal llevada, y este se ha contagiado hoy. Pero, no, no, eso fue una chicana. Pero, Gustavo, de todo corazón te digo, yo creo que de todo lo que dijo Oscar hoy, yo me anoté algunas cosas, me lo voy a poner a trabajar, y no creas que no lo voy a analizar si está bien o está mal. No, pero, porque si no, hay que analizar todo, si no... Todo, claro, y retenerlo bueno. Somos autómatas. Y retenerlo bueno. Él cuando inició el curso, cuando iniciamos esto, él dijo, es para razonar, para reflexionar, y dijo, no quiere decir que yo tenga la razón. Entonces, sigo sosteniéndolo, sigo sosteniéndolo. Bueno, y entonces... Vamos a crecer. Pablo decía, no es que haya otro evangelio, pero ustedes tienen en claro que muchas veces hay gente que ha creado su propio evangelio. Lógico. Pero por ejemplo, la vida. Sí, arrancamos de ahí. Arrancamos de ahí. Hay un solo evangelio. La Asamblea de Dios. No, hay un evangelio que predicar que es este y que descubrir. Pero en la calle hay un montón de evangelios. Seguro. Sí, eso es claro. Bueno, ese es el espíritu de lo que estamos diciendo, que debemos descubrir cuál es ese evangelio. Ahora, Cristo trasciende, Cristo como la palabra completa, trasciende la Biblia. Trasciende la Biblia. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. No, a ver, sí, seguro. Si no, ¿para qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Para qué hacemos la Santa Cena o la Eucaristía en su nombre? Hasta que Él vuelva. El hecho de la vida eterna, que es conocer al Padre, para yo conocer al Padre, tengo que poder conocer al Hijo. Si no, todo lo que yo dije hoy, no me lo escucharon o yo lo dije en griego sin darme cuenta. ¿Está de acuerdo que si el pueblo judío no reconoce a Cristo, y lo leímos el otro día en el Mateo 24? Sí. Si no lo reconoce, está 23. Frito. Listo. No pregunto más nada. Si no lo reconoce, está frito. Eso es claro. No hay otra puerta de entrada. No pregunto más nada. No hay otra puerta de entrada. Gracias por la respuesta, Oscar. Betín. Al final tuve que responder. ¿Viste? Dije que no iba a responder. Yo soy muy preguntón, ¿eh? Ay, no me gusta quedarme callado. Está bien, tranquilo. Gente. Muchachos, me fui. Los despido. Abrazo a todos.